Pues estamos listos para arrancar. Tenemos unos minutos conforme siguen llegando un poquito más de personas, ahí los vamos incorporando. Nuevamente, muchas gracias por sumarse a esta conversación. Muchas gracias por participar y ahorita ya les voy a presentar al panel que tenemos acompañándonos hoy. Vamos a arrancar con un video un poco introductorio que va a poner el tono de las conversaciones que estamos planteando tener en estos 3 webinars. Este es el primero de 3 que vamos a tener hoy viernes, próximo miércoles y luego próximo viernes de nuevo. Y es un poquito el tono con el que vamos a estar conversando. Súper, muchas gracias de nuevo. Entonces, vamos a arrancar la conversación de hoy. Para el panel que tenemos invitado hoy, vamos a estar tocando el tema sobre estrategia de uso mixto con énfasis en la ciudad. Y para hoy nos acompaña Emma Grun, líder regional de ciudades y diseño urbano en Gensler, Costa Rica. Su enfoque como urbanista y además arquitecta ahora tiene mucho que ver con el tema de la integración de los espacios urbanos, la generación y la sostenibilidad de los espacios urbanos con el entorno construido arquitectónico. Entonces, un poco este puente entre la escala arquitectónica y la escala de la ciudad. George Millet Ramos, que es socio y director regional de diseño para Gensler Latinoamérica. George nos acompaña desde la oficina de México y trabaja muchísimo con nosotros desde hace muchos años en toda la región, realmente con muchísima experiencia en proyectos de todo tipo, ¿verdad? Nos acompaña también Sara Comparini, directora de planificación de Grupo Apolo en Guatemala, que es un placer tenerlos por acá. Y vamos a estar conversando un poquito de algunos proyectos, algunas iniciativas que estamos trabajando juntos y realmente hablar de los retos o de las oportunidades que presentan la conversión o las nuevas cambios de comportamiento, los usos mixtos en su implicación en la ciudad. Entonces, a nivel de introducción, vamos a estar un poquito hablando de los temas o el tono, digamos, de estos 3 webinars. Y es que no es un secreto para nadie que los últimos 3 años todos nuestros comportamientos y prioridades cambiaron. O sea, realmente la forma en la que vivimos nuestro día a día no es la misma y justamente en esta semana se cumplen exactamente los 3 años del inicio más o menos del confinamiento de la pandemia, que realmente tuvo efectos drásticos en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Esto lo vimos en todos los países, todos fuimos parte de esto, desde cómo compramos, cómo consumimos, cómo trabajamos y cuáles son la forma en la que accedemos a bienes o a servicios. Realmente se transformó y esa transformación no era una transformación que venía o que fue casual, no, eso es algo que ya venía sucediendo y simplemente lo que pasó es que la pandemia aceleró estos cambios de comportamiento en las personas y en los espacios. Entonces, básicamente se redefinió el propósito de los espacios en donde ya los espacios de trabajo, por ejemplo, dejaron de servir únicamente para espacios de trabajo, o sea, muchas mesas de comedor de muchas casas se convirtieron en espacios de trabajo, en espacios de comida, en espacios de reunión, ¿verdad? Entonces, entramos en una fase líquida en donde las acciones no tienen un límite definido, donde trabajar se puede hacer desde cualquier lugar, en donde comprar se puede hacer desde la casa, en donde realmente no hay una separación de los espacios particularmente, entonces realmente podemos hacer todo en todo lugar y en todo momento. Entonces, esto es muy conveniente, pero al mismo tiempo cambia la lógica o el uso de los espacios que tenemos cotidianamente, ¿verdad? O sea, los espacios en la casa empiezan a tener necesidades distintas de las que teníamos hace 3 años, igualmente los espacios en las oficinas, por ejemplo, o los centros comerciales. Entonces, con todo esto nos convertimos en más exigentes, ¿verdad? O sea, básicamente la pandemia aceleró tendencias de introducción digital, de herramientas que conectan los diferentes universos de consumo, en donde, por ejemplo, estos son 3 ejemplos de Gensler, que son algunos ejemplos de cómo
se transforma la expectativa de tipologías arquitectónicas específicas. Por ejemplo, en el primer caso, cómo se expande la idea de una torre residencial vertical y cuál es su relación con el espacio verde, y cuál es su relación con la planificación de la ciudad y el espacio público de la torre. En el otro caso, por ejemplo, cómo se expande los usos comerciales y se integran con usos de entretenimiento, ¿verdad? O sea, cómo no hay una separación entre entretenimiento, consumo, comercio, ¿verdad? Entonces se empiezan a integrar todos estos componentes. Y finalmente, un caso muy interesante de repensar también las amenidades o los usos esperados. En este caso, por ejemplo, un edificio de oficinas en donde las amenidades ya no es la típica amenidad de un cafetín, sino que más bien empiezan a convertirse en espacios de deporte, en espacios de encuentro, donde inclusive tenemos en una azotea, por ejemplo, una cancha de baloncesto en este caso, donde simplemente las cosas que antes veíamos como estándar ya no son necesariamente la norma, ¿no? Y con esta idea de ser más exigentes, esperamos experiencias integrales. Y esto es fundamental y es fundamental para los usos mixtos porque los usos mixtos son justamente este abanico de poblaciones, de comunidades, ¿verdad? Que integran un distrito de estilo de vida en donde la separación entre uso mixto y ciudad, por ejemplo, es muy borrosa. La separación entre uso mixto y experiencia comercial o experiencia de compra es prácticamente invisible. Entonces, esperamos tener una continuidad que vaya desde la identidad gráfica de los proyectos, desde el sentido de identidad de un lugar, el ser reconocido, su interacción digital, los interiores, hasta la escala de la ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo poder dar soluciones que manejan todo este panorama? Es fundamental, ¿no? Entonces ahí es donde estamos en esta conversación hoy, justamente empezando a hablar cómo los usos mixtos empiezan a moverse, en este caso ciudad. En las próximas conversaciones vamos a estar hablando más bien de estrategia y de experiencia de las personas y luego de reposicionamiento, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos trae ahorita es, bueno, ¿cómo abordamos estos cambios estratégicamente, no? O sea, ¿cómo los aprovechamos y cómo a partir de esto generamos una propuesta de valor que diferencie nuestros inmuebles, que diferencie las ofertas que traemos al mercado? Y es que con los cambios en los comportamientos tenemos que también empezar a cambiar cómo pensamos o cómo analizamos el éxito de los desarrollos inmobiliarios. O sea, por ejemplo, un edificio de oficinas que se mantiene activo de 8 a 5 de la tarde, por ejemplo, de lunes a viernes, está siendo aprovechado en su momento uso, de su momento máximo, perdón, casi un 25%. O sea, queremos un 70-75% de horas, ¿verdad? Horas en el año, en donde ese inmueble no está siendo aprovechado en su máximo potencial. O sea, básicamente estamos construyendo un edificio, generando toda la infraestructura necesaria para poder sacarle provecho solo en un rango muy específico. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, con un centro comercial, lo mismo sucede con otros usos unitarios o monouso, ¿verdad? Donde además tenemos poblaciones muy específicas. Por ejemplo, un edificio de oficinas, la gente que lo vive es la misma constantemente, ¿no? Entonces hay muy poca variedad. Entonces, si el propósito de los espacios cambió, la forma en la que valoramos su éxito debe cambiar. Aquí es donde entra, bueno, cómo los empezamos a valorizar a nivel de uso en el tiempo, a nivel de cuál es la población que va, qué tan diversa es esa población, qué tanto un proyecto responde a las necesidades de rangos etarios o niveles socioeconómicos distintos, por ejemplo, desde niños hasta personas mayores, hasta adultos trabajadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese foco en donde un proyecto realmente responde a todas estas dimensiones? Y aquí es donde entra la idea de ampliar la idea de los usos mixtos. Un poquito, los usos mixtos han sido o se han catalogado como una tipología arquitectónica o como una tipología de edificios, pero realmente más que eso deberíamos de entenderlos como ecosistemas de usos, experiencias y poblaciones diversas. O sea, una forma de generar una estrategia que permita mezclar personas distintas, intereses distintos en un espacio en donde la gente realmente sienta que puede pertenecer y en donde personas distintas encuentren su lugar, ¿verdad? Que es al final de cuentas la búsqueda de la generación de comunidad. Igualmente en Latinoamérica son una forma de revalorizar territorios o inmuebles subutilizados. O sea, tenemos muchos inmuebles o edificios o terrenos, por ejemplo, que están en zonas urbanas, que antes no eran zonas urbanas, que tienen usos poco densos, en donde podríamos empezar a densificar o podríamos empezar a valorizar mucho más ese uso de suelo para generar ciudades más densas, ciudades más sostenibles, ¿no? Y es justamente la oportunidad que nos trae hoy, ¿verdad? O sea, cómo podemos pensar en el desarrollo de estos nuevos centros de vida, trabajo, entretenimiento, de forma más densa, sostenible, inclusiva, ¿verdad? Y eso es donde nos trae un poquito la conversación de Emma con hoy con enfoque en espacio público, que ya lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, esto es una invitación a crear destinos, o sea, realmente los usos mixtos y el éxito de los distritos de estilo de vida, de los proyectos de diferentes componentes residenciales, de trabajo, de hospitalidad,
deben ser realmente destinos. Y ahora con la comodidad en la que podemos realmente comprar desde nuestra casa, recibir toda la información desde o sea, todo lo que nosotros necesitemos nos llega prácticamente a la casa. La decisión de salir es una decisión consciente, ¿no? O sea, es una decisión que viene asociada por una calidad de experiencia, por el valor agregado que un espacio trae, por la capacidad de conectar con una comunidad que un destino me genera. Entonces, ese es el tono de las 3 conversaciones que vamos a tener. Hoy arrancamos con Transformando Ciudades con Emma Grun. Como les decía, el próximo miércoles vamos a tener a Lara Marrero, directora global de experiencia comercial. Realmente ella está en la oficina de Londres, entonces el próximo conversatorio va a ser en inglés. Y luego volvemos el 31 de marzo hablando de transformación de destinos y estaremos con María Laura Guevara conversando un poquito más sobre el reposicionamiento y sobre cómo retransformar un poco estos espacios. Entonces, si ven, estamos hablando de ciudades, experiencias y destinos, cada uno va a tener un foco, pero realmente el tema particular es cómo crear este futuro mixto, ¿no? Y cómo empezar a crearlo juntos. Entonces, esa era mi introducción, un poquito poner el tono de la conversación y de nuevo agradecerles a Emma, a George y a Sara por acompañarnos en este panel. No, más bien, gracias a vos, Mau, por la invitación y gracias a todas las personas que se han conectado por atender y querer pasar este ratito con nosotros, reflexionando, digamos, sobre esta simbiosis importante que hay entre la estrategia y el uso mixto. Si querés, le das a la próxima. Yo tengo una pasión un poquito crónica, tal vez, por entender los procesos y los sistemas que cohabitan y conviven o no conviven en las ciudades. Entonces, para mí más bien es un honor estar aquí pudiendo hacer lo que más me gusta en este espacio de confianza entre personas conocidas y personas que aún no nos conocemos, pero estamos por conocernos. Y un poco lo que les traigo, si querés leas a la siguiente, un poco lo que les traigo, y lo pensé mucho, cómo aprovechar estos 20 minutos en torno a este tema tan amplio, ¿verdad? Que son las ciudades, y la verdad es que mi principal propósito en esta conversación es dar algunos mensajes, pero sobre todo es un llamado a la acción, ¿verdad? Un llamado a la acción para que las transformaciones urbanas que pensemos y que diseñemos y que reflexionamos y que vivamos, ¿verdad? En términos de experiencia, pues sí provoquen llenarnos de orgullo, pues, y que de ahí resulten esas ciudades donde nos den ganas de vivir y convivir. Entonces traigo una reflexión un poco rápida, pero espero que sepan que es como un poco como para provocar la conversación, más que para dar, ¿verdad? Una charla profundizada. No, si quieres la anterior. Donde voy de escala macro, que es esa escala ciudad-región metropolitana, donde planificar se vuelve importantísimo, basado en nuevos modelos de hacer ciudad sobre ciudad, ¿verdad? Y esto implica que hay que resguardar las áreas ambientales que son frágiles, que son importantes y que implica, por ende, entonces, impulsar la densificación y la renaturalización paralelamente en áreas urbanas consolidadas. Bien lo decía Mao, ¿verdad? Que aquí hablamos de aprovechar espacio construido, de crear ecosistema y por ende esa escala macro, ¿verdad? Es importante para mí siempre plantearla porque la escala micro es un poco más evidente la manera en la que digamos, concebida, ¿no? Y que se empieza a crear. Y facilita pues modelos de diseño centrado en las personas en los que incluyen ese proceso reflexivo de cómo desde esa intervención puntual, ¿verdad? Pasa a una escala de transformación macro. Entonces, para mí era importante como eso de macro a micro y de micro a macro para que tengamos esa conversación completa, aunque sea rapidita. Ahora sí. ¿Y cómo quiero comenzar? Pues quiero comenzar con una cita que tiene un poquito más de 400 años, pero que para mí sigue siendo cierta, ¿verdad? Y es lo que dijo Shakespeare una vez en una de sus obras, que es la ciudad, sino la gente, ¿verdad? Y que la gente es la ciudad. Y esto, digamos, hace referencia muchísimo a ya pregunta un poquito más filosófica, pero realmente si nos vamos a la siguiente, a lo que se refiere es que las ciudades, la siguiente, Mau, es que las ciudades en su esencia básica, ¿verdad? No son los edificios, no es el espacio construido. Y yo sé que esto lo van a ver más adelante cuando hablen de experiencias de las personas usuarias y hablen de destino, pero acá en esta escala de ciudad es importante que ese sea nuestro núcleo, ¿verdad? Y darnos cuenta que el diseño en general, que no tiene en cuenta a las personas,
pues nunca realmente va a cumplir su función y su propósito final, ¿verdad? Es decir, podemos decir en esencia que no es exitoso, porque el resultado final va a ser la ausencia de las personas. Y en realidad, aunque parezca un concepto simple, ¿verdad? Centrado en las personas y tal, pues no lo es mucho, porque detrás de ese término amplio de personas existe una complejidad hermosa y una complejidad amplísima de gustos, de razas, de culturas, de costumbres, de medios económicos, de puntos de vista, etcétera. Entonces, es una complejidad hermosa que está compuesta por una extraordinaria diversidad y se me hacen cortas las imágenes que pongo acá, pero es un ejemplo chiquitín de todo lo que estamos tratando de lograr y para quién, ¿verdad? Entonces nos interesa, gracias, que crezcan las personas, porque además no nos importa solamente porque es nuestro activo más importante, sino que también está un poco en el interés propio de las ciudades. Y así como dice acá, pues es más probable realmente que que las ciudades, perdón, tengan éxito si sus personas residentes tienen la capacidad de desarrollar todo su potencial social y económico. Entonces cada vez hay más pruebas que las ciudades que son más equitativas también son más prósperas y logran un crecimiento económico más sólido y duradero. Entonces hay una simbiosis importante, ¿verdad?, entre las ciudades y el éxito de sus personas residentes. Y esto se basa en una relación mutua y beneficiosa en la que ambas se influyen y se afectan mutuamente. Entonces las ciudades exitosas proporcionan una amplia gama de oportunidades y recursos a sus personas residentes, por ejemplo, no sé, empleo, educación, servicios de salud, transporte, espacio público y cultura, y una calidad de vida en general. Y estos recursos y oportunidades son esenciales para el éxito de las personas residentes, ya que se les permite con eso poder alcanzar su objetivo y sus metas personales y profesionales. Y por otro lado, las personas residentes son una parte vital en el éxito de las ciudades, porque son quienes trabajan, quienes estudian, quienes consumen, quienes crean en ella. Y la diversidad, la innovación y la creatividad de este grupo de personas residentes en las ciudades son elementos claves para el éxito, por ende, de la competitividad de una ciudad. Entonces, las personas que residen en una ciudad tienen un papel importantísimo en la construcción y el mantenimiento de su comunidad y contribuyen a la creación de un ambiente social y económico que sea próspero y a la larga sostenible. Si querés darle a la siguiente. En resumen, pues el éxito de las ciudades y el éxito de sus personas residentes son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Y acá lo importante es que al asumir ese rol, al darnos cuenta y reconocer este rol, las ciudades no solamente van a promover equidad y justicia, sino que también van a expandir y sustentar sus economías regionales. Y más aún eso es importante cuando hablamos de nuestra región, la región latinoamericana o LATAM, como le decimos aquí en Gensler, porque hay que asumirlo. En LATAM somos urbanos, ¿verdad? Ya, yo me imagino que muchas de las personas aquí están interesadas en ciudades y ya saben que además de que ya somos un mundo urbano, ¿verdad? Ya pasamos el umbral hace varios años de ser más urbanos que rurales. En LATAM aún más todavía, somos más del 80% urbano y tenemos megaciudades y super megaciudades de más de 10 millones de personas y para nosotros entonces las ciudades son aquella base y aquel columna vertebral y vital para nuestro desarrollo económico sostenido como región. Y bueno, la pregunta es cómo, ¿verdad? Y aquí transiciono rápido a cómo podemos, y aquí traigo un argumento de cómo podemos lograr y ayudar e incentivar a crear un marco de pensamiento y un marco de acción para que las ciudades estén dispuestas a asumir el rol que mencioné anteriormente. Y eso, el argumento que traigo acá para que discutamos y la forma en la que quise estructurar la sesión es en base a poder combinar estrategias que están basadas tanto en los lugares como en estrategias que están basadas en las personas y en esa conjunción crear un entorno en que las personas residentes tengan las oportunidades y unas oportunidades no solamente pocas, pero significativas, no anterior, sorry, para ascender en la escala económica. Solo para explicar la diferencia entre ambas, las estrategias que están basadas en el lugar están diseñadas para atender y superar las inequidades espaciales. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que hayan restricciones de oportunidades de personas solo por el lugar en el que viven, por el código postal o el barrio en el que viven. Entonces, estas estrategias buscan asegurar
que las personas de todos los ingresos, todas las razas, etnias, edades, géneros, etcétera, tengan acceso equitativo a servicios y recursos que están basados en el lugar, ¿verdad? Como son, por ejemplo, tener un barrio seguro, tener un colegio de calidad en una cobertura X, poder tener acceso a la salud también dentro del mismo barrio. Y las estrategias basadas en las personas, en contraste, se enfocan en servicios que no están atados a un barrio en particular, sino que en cambio ofrece que cualquier persona que necesita asistencia la tenga independientemente de donde viva. Y el foco aquí en particular es en sistemas que fortalezcan la educación, la fuerza laboral, los resultados financieros, que todo eso, digamos, en mezcla, pues juegan un papel importante para ayudar a las personas a alcanzar su potencial económico. Y si eso no fuera suficiente, porque aquí el estudio de las ciudades es un estudio de un sistema complejo donde muchas cosas vienen a trabajar en conjunto, pues tiene que haber además de manera transversal un marco completo de un proceso proactivo, inclusivo y transparente para desarrollar e implementar estas políticas que promueven la movilidad económica y aumentan la equidad y que tengan perspectiva regional. Ahora sí. Entonces, ambas estrategias mencionadas anteriormente son aproximaciones complementarias al establecimiento de una agenda ambiciosa de ciudades, pero para ir bajando de escala, eso que les prometí de macro a micro, me quiero concentrar un poquito en las estrategias basadas en el lugar. Y dentro de todas las posibilidades de las estrategias basadas en el lugar, me quiero concentrar en las estrategias integrales de desarrollo comunitario, porque ahí es a donde está el mix con mixed use. Ahí es a donde está y aquí apunté lo que decía Mauricio porque me parece fenomenal. Ahí está donde podemos empezar a hablar de que el futuro es mixto, podemos empezar a hablar de que los ecosistemas de usos, las experiencias y las poblaciones diversas es a lo que queremos llegar. Ahí es donde empezamos a hablar de que esperamos verdaderamente experiencias integrales y es a través de ese rol en el que podemos tener de potenciar esos desarrollos de usos mixtos. Pero eso también significa, y solo aquí quiero hacer una anotación, de que toda estrategia integral de desarrollo comunitario busca mejorar el acceso a la vivienda y a los servicios esenciales. Es decir, este desarrollo comunitario que está impulsado por, digamos, una idea de integralidad también significa que tiene que abordar muchos desafíos al mismo tiempo. Y yo creo que eso, por eso es que me encanta tanto este enfoque de las estrategias del lugar, porque para nuestra región en Latinoamérica es esencial. Muchas veces nos encontramos con que no hay recursos suficientes, de que tenemos vulnerabilidades, ¿verdad? Porque vivimos en una región que también sufre de muchísimos eventos climáticos que por nuestra falta de resiliencia pues nos hace muy vulnerables, pero es dentro de la idea de resolver muchos desafíos simultáneamente que logramos verdaderamente la llave para esa escala de cambio necesaria para alterar la trayectoria de un barrio o de un distrito. Entonces, ahí nada más quiero darles un ejemplo, ¿quieres, Mau? Em, un ejemplo que no es de aquí, ¿verdad? Pero no quise herir susceptibilidades de nadie y más bien lo que quise traer es una historia de principios, porque Centennial Place fue la primera comunidad de uso mixto y ingresos mixtos de Estados Unidos con unidades de vivienda pública como componente. Entonces nos remontamos, ¿verdad? A un barrio que fue, no es un barrio, le dicen homes, que son como distritos de vivienda pública, ¿verdad? Que fue abierto que en los años 30, en los años 40, ¿verdad? Y lo más increíble es que la chispa que encendió el querer revitalizar este barrio fue que las personas de Georgia Tech decían, es increíble que nadie de las personas en nuestra cobertura, ¿verdad? Está asistiendo a Georgia Tech en lo más mínimo jamás en su vida. Es decir, habían estado 60 años, ¿verdad? Funcionando como institución educativa y nunca nadie se había cruzado la calle para atender nada a algo que les quedaba a ¿qué? Menos de 2 minutos de distancia. Entonces no era una cuestión de distancia, era una cuestión más bien de acceso. Y eso fue, como les decía, la chispa que encendió una asociación pública-privada para la transformación de esta zona, que ya vivía en condiciones de alta pobreza, que tenían una tasa de desempleo alta y que además tenían una tasa de criminalidad súper alta. Y para no cansarles mucho el cuento,
desde un inicio se entendió que para crear un desarrollo de ingresos mixto, el plan maestro para las comunidades tenía que ofrecer viviendas de alta calidad y comodidades de alta calidad, porque esas iban a ser las que atraen y retienen a las familias de clase media y clase alta que podrían elegir vivir donde quisieran, ¿verdad? Sin embargo, la consideración también más importante fue la calidad de las escuelas del vecindario, ¿verdad? Y esto a lo mejor tiene o no tiene sentido en la región latinoamericana, donde sí hay las escuelas en Estados Unidos son, a la escuela que vas está determinada por tu código postal, pero acá igual es importante entender de que tenemos amplios desafíos de accesibilidad y por qué no entender, ¿verdad? Que un buen equipamiento de calidad cerca también es beneficioso para el desarrollo de una comunidad. Dale. Entonces, acá, digamos, bajo a una reflexión de una colega de acá de Gensler, Costa Rica, pero que es líder global en centros comerciales y de uso mixto en Gensler, Bea, donde ella dice que en América Latina, y me encantó esta cita, y por eso lo puse, en América Latina el uso mixto y el barrio de 20 minutos son lo mismo, y el uso mixto es como un poquito como la llamada de Mau Tarola y los barrios de 20 minutos es el mío. Entonces, pero en esencia son lo mismo para nosotros en la región porque verdaderamente, como dice Bea, es tener todo lo que nosotros necesitamos para desarrollarnos como personas y como comunidad en una corta distancia a pie y sentir, y esta es la parte más importante, sentir que estamos perteneciendo a una comunidad más grande. Crepa a la siguiente. Y es a hacer la reflexión con el tema de usos mixtos, de que estos usos mixtos se enfocan verdaderamente en integrar, como ya decía Mau, distintos tipos de uso en un mismo espacio, como vivienda, comercio, oficinas, áreas verdes, entre otros. Y que la idea detrás de estos desarrollos es, al final de todo y su propósito, hilado con lo que decía Shakespeare al inicio, crear comunidades y esas comunidades que sean más compactas y que sean más sostenibles y que esa comunidad es la que permite que las personas individuales o las familias, ¿verdad?, tengan acceso a una variedad de servicios y actividades sin necesidad de desplazarse en largas distancias. Si quieres, dale para ir un poquito más rápido. Y ahí es a donde el espacio público tiene ese rol vital y el espacio público se vuelve el articulador, ¿verdad? O al que le tenemos que un poquito como que dar verdaderamente ese énfasis importante de no es el espacio construido de edificios, pero es el espacio en medio de los edificios. Y desde una perspectiva histórica, a ver, el espacio público en las ciudades ha cumplido roles súper vitales, ¿verdad? Son lugares de encuentro, es lugares de mercado, son lugares de conexión y como encuentro en una ciudad es el escenario donde ocurría y ocurre todavía el intercambio de información social de todos los tipos, ¿verdad? Y nos sufrimos con la pandemia, ¿verdad? Y las cuarentenas y las cosas de tener este espacio. Yo creo que eso también nos hizo levantarnos y, como decía Mau, ser más exigente porque nos dimos cuenta de lo mucho que nos hace falta cuando no lo tenemos, ¿verdad? Pero la transformación de las ciudades, ¿verdad? Siempre digo, y me siento controversial decirlo, gracias al COVID, tuvimos esa reflexión, ¿verdad? Pero no hay nada bueno en el COVID, horroroso lo que sucedió a nivel global, pero por lo menos nos hizo un despertar de darnos cuenta que la transformación de las ciudades hasta esa fecha estaban siendo resultado de un crecimiento fragmentado del territorio y los espacios públicos realmente pueden desempeñar ese papel fundamental en el funcionamiento de las ciudades y por ende de las economías urbanas, porque si hilamos lo que decía antes, ¿verdad? Y entonces fomentan la salud, el bienestar y la ecología urbana. Entonces hay distintos hallazgos dentro de Gensler, hacemos muchas investigaciones, ¿verdad? Y hay una investigación que se hizo en colaboración con el ULI que habla sobre el valor del espacio público y estas son como las 4 grandes hallazgos de esa investigación. Como ven en el highlight, ya ven a qué me quiero concentrar en la lámina siguiente, pero solo para repasarla súper rápido porque me parecen sumamente interesantes, es que el espacio público o el espacio abierto más bien, porque no todo el espacio abierto entre edificios es público, es una parte verdaderamente intrínseca de la vida de nosotros, de las personas, de las ciudades, ¿verdad? Independientemente de la nacionalidad, de nuestro puesto de trabajo, de nuestra antigüedad, etcétera. El segundo es que todos creemos verdaderamente en el valor comercial que tiene el espacio público. El problema es que
hay un impacto grandísimo cuando la calidad de ese espacio público no es bueno. El tercer hallazgo es que el uso y la reutilización creativa del espacio abierto es clave para proporcionar espacios adicionales en las ciudades que son densamente construidas. El siguiente, que es en el que me voy a concentrar después, es que el espacio abierto tiene un valor económico definible. O sea, no es porque somos altruistas, que deberíamos de ser un poco todos, ¿verdad? Y optimistas, sino que también hay un valor económico importante que se define y eso desencadena la revitalización económica y es clave para el sentido del lugar en los entornos urbanos. El otro es que el espacio abierto tiene un valor humano definible para todos los sectores, para inversores, desarrolladores, ocupantes, gobierno, etcétera, todos por igual. El espacio abierto tiene un valor ambiental definible, incluso los espacios abiertos a pequeñita escala pueden hacer una contribución positiva al medio ambiente. Luego que el modelo de talla única para crear estos espacios abiertos pues no se ajusta a todos los contextos y que hay modelos, digamos, de desarrollo y mantenimiento que varían de una ciudad a otra. Y el último es que todos coincidimos que la necesidad de nuestros modelos colaborativos tienen que cambiar un poquito para poder ayudar a financiar, crear y mantener espacios abiertos. Al final, y ya estas son como mis últimas láminas, uno de los factores críticos en la revitalización económica entonces de una ciudad es la creación de un entorno que apoya la creatividad, la salud y la satisfacción de las personas trabajadoras. Esto, digamos, es una percepción no mía, sino que es una percepción que se reitera a través de todos los organismos de espacios abiertos para detener la recesión de áreas comerciales, por ejemplo, o para apoyar la estabilización de barrios que se están tambaleando y también para inculcar un sentido de orgullo en la comunidad local. Entonces, los espacios que son extraordinariamente populares, por ejemplo, por derecho propio, que casi no tienen impacto en el vecindario que los rodea, pues se debe a una forma física y económica del entorno construido alrededor del espacio abierto. Entonces, si no hay capacidad de permitir el crecimiento de pequeñas empresas privadas cercanas o usos residenciales o entretenimiento, pues puede haber poca vida callejera en las inmediaciones del espacio abierto y no es lo que queremos lograr. Al final, otro ejemplo súper rápido, este es en Hamburgo, también no quería herir mucha susceptibilidad, pero creo que es como un modelo interesante de revitalización, ya lleva casi 10 años, eso es un hincapié que quiero hacer también, que la ciudad es un proceso, ¿verdad? Que implica que hay, ¿verdad? Tiempos que hay que tomar en cuenta y que también implica que nuestra profesión no es y no puede ser una disciplina estática, pero bueno, tienen 10 años de estar revitalizando esta área, que era un área abandonada de 150 y pico hectáreas, se me olvida exactamente, pero más de 150 hectáreas, para un nuevo concepto de vida urbana, ¿verdad? Que va a aumentar realmente el 40% del tamaño de la ciudad de Hamburgo para el 2025. Entonces, el desarrollo es administrado por una empresa pública, tiene, digamos, a ver, es lo que quiero highlight aquí, se van a construir locales comerciales, se van a ofrecer más de 45,000 oportunidades de trabajo, se van a crear instalaciones comerciales y de ocio, pero creo que lo más importante acá es ese sistema único para garantizar el éxito que tiene Hafen City. Y es que desde el principio establecieron que el desarrollo a nivel de suelo es una alta prioridad, o sea, la escala, digamos, de la escala, la parte de abajo, la escala activa, la escala humana. Y con eso establecieron una estrategia única de compra y desarrollo de terrenos. Para cada parcela, producen un conjunto de criterios que detallan las demandas específicas del sitio y también las que están determinadas con el nivel del suelo, el diseño, el uso de suelo, etcétera. Y eso, por ejemplo, para darles un ejemplo a las personas profesionales en arquitectura, que el nivel, digamos, de piso tiene que tener techo alto de 5 metros para acomodar no solamente a personas minoristas, sino que también a otros usos como áreas de exhibición, museos o teatro. Y además el precio de la planta baja está reducido porque eso provoca traer nuevos usos y experimentar también. Entonces, acá en toda esa parte inmobiliaria hay un rol importante del espacio público, como ven en la foto, ¿verdad? Entonces, a través de la implementación del master plan o del plan maestro, las personas planificadoras y diseñadoras conectaron una masa de tierra que antes estaba dispar y contaminada con el resto de Hamburgo y priorizaron que es para las personas usuarias no motorizadas a través de una red de senderos y peatones y ciclistas.
Entonces, las ventajas, digamos, al final era superponer a la infraestructura de tráfico necesaria y garantizar que los espacios públicos estén ubicados correctamente. Al final, toda persona, y esta es mi última lámina, es corresponsable y, digamos, tiene un papel activo en la construcción y el desarrollo de su entorno. Si vieron antes, en Hafen City es empresa pública, pero también hay inversionistas, desarrolladores inmobiliarios, están las personas también que quieran ir a ese lugar, recrearse, moverse, poner su negocio, su emprendimiento, etcétera. Entonces, cada una de esas personas tienen un papel importante y activo en la construcción y el desarrollo de su entorno urbano, lo cual implica que no solamente las autoridades locales y los planificadores urbanos son responsables de la creación de ciudad, sino que también las empresas, las organizaciones y otros grupos de personas. Esa corresponsabilidad en la creación de ciudades es fundamental para garantizar que las ciudades sean inclusivas, equitativas y sostenibles, y por eso estoy feliz de estar acá con Sara de Grupo Apolo para que reflexionemos verdaderamente en cómo se puede crear este ecosistema de actores y cómo verdaderamente podemos potenciarnos entre nosotros para que identifiquemos esas necesidades y los desafíos de la ciudad. Así que gracias por el espacio y contenta de estar acá con Sara y con George para conversar sobre esto. Muchas gracias, Emma. Gracias, Hola, Emma. Hola, George. Gracias, Gensler. Comparto casi en todo lo que tú mencionaste en la presentación, Emma. Y solo agregaría algo partiendo de una de tus láminas que hablabas de que el espacio público era un ente articulador de esos diferentes edificios y usos que podamos tener en un desarrollo urbano. Y partiendo de eso, yo agregaría a tu planteamiento de ciudad, que hablabas de una escala macro a una escala micro, agregaría una todavía un poquito más pequeña, que es una escala menor, pero es muy importante. Y creo que esa escala es la escala del paisaje humano, es decir, la experiencia de la persona para vivir ese espacio urbano desde los ojos, ¿verdad? Desde lo sensitivo, desde lo que huele, lo que ve, lo que puede tocar. ¿Y por qué es importante para mí esa escala tan menor? Nosotros en Ciudad Reformadores, que es nuestro proyecto que pues hoy nos trae, pues nos da esa oportunidad de compartir con ustedes, parte de los objetivos que tenemos nosotros en Ciudad Reformadores es cambiar la experiencia de vivir la ciudad en Villanueva. Villanueva es un municipio que está al sur del área metropolitana de la ciudad de Guatemala y se ha caracterizado porque ha crecido muy desordenadamente. Y dentro de ese crecimiento, el espacio urbano o el espacio público ha quedado relegado. O sea, tú puedes caminar en Villanueva y tienes banquetas muy pequeñas, además de que son pequeñas banquetas, están llenas de obstáculos, los carros invaden ese poco espacio de banqueta. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender cómo está funcionando Villanueva y todas esas limitantes que tiene Villanueva en temas de espacio público, dijimos, en Ciudad Reformadores, la experiencia del que vaya a vivir en la ciudad debe ser distinta. Y partiendo de eso dijimos, bueno, la escala esta menor, que es la escala de la persona, del usuario, del que va a estar recorriendo nuestro desarrollo, tiene que ser atractivo. Y sí, comparto muchísimo lo que dijiste de que ese espacio público debe ser el ente articulador y sobre todo tiene que ser parte del interés de que Ciudad Reformadores se vuelva un destino. Si yo tengo un espacio con más verde, un espacio más seguro, un espacio más caminable, sumado a los diferentes usos que vamos a proveer en el desarrollo, vamos a lograr que toda la gente quiera llegar a Villanueva. Villanueva, casi el 70% de su población sale del municipio a trabajar, a curarse, a estudiar, a hacer otras cosas fuera. Y lo que nosotros queremos es que la gente que reside en Villanueva se quede en Villanueva y que sí vea a Ciudad Reformadores como esa oportunidad de mejorar su experiencia de ciudad. Entonces, sí nos hemos tomado muy en serio esa escala, ¿verdad? Esa escala menor. Y pues conforme vayamos conociéndonos un poquito más y el público, el que quisiera saber un poquito más de Ciudad Reformadores, pues nos puede escribir y con muchísimo gusto les contamos parte de nuestros objetivos y de lo que estamos haciendo. Y la verdad es que estamos haciendo una ciudad para la gente, ¿verdad? Para que ese desarrollo y esa
oportunidad para prosperar la sientan en Ciudad Reformadores. Queremos que la gente sea más feliz usando nuestros espacios públicos. Esencial, sí. No, está buenísimo, Sara. Yo quería también hablar contigo un poco del tema del sector público, ¿no? Porque sé que durante la pandemia, o sea, y por anécdota que ustedes nos han contado, de que esa alianza público-privada pues fue un factor de éxito para ustedes como empresa y para el país al final, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poquito de de cómo pueden empezar a crearse esas sinergias con el sector público? Mira, yo creo que algo que fue valioso en nosotros, en nuestra experiencia, Ciudad Reformadores nace de una estrategia urbana donde se trataron de unificar las visiones de todos los usuarios que participan en Villanueva. En este caso, nosotros como propietarios de tierra y desarrolladores del sector, y la municipalidad como ente encargado de regular y de cuidar su territorio, que representa también la voz del usuario, en este caso de los vecinos de Villanueva, logramos muy abiertamente integrar una visión de desarrollo, es decir, ¿qué quieres tú para Villanueva? ¿Qué quiero yo para mi tierra? Veamos qué podemos hacer de una manera articulada. Entonces, en su momento sí se tuvo la apertura de los dos sectores, que eso creo yo que fue lo más valioso, y entendimos ambos que ceder nos iba a ayudar a ganar. Es decir, si yo cedo espacio para generar esos espacios públicos, puedo llegar a generar un mayor desarrollo, una mayor edificabilidad, porque me voy en altura. Y cuando entendemos que si cada quien de los actores que actúan en co-creación de ciudad, si entendemos que todo el mundo tiene que ceder porque todo el mundo va a ganar, creo que eso es clave. Y eso nos funcionó a nosotros en Ciudad Reformadores. Creo que se alinearon los astros y todos logramos entender que el ceder nos iba a ayudar a crecer. Y lo entendió el sector público y eso fue maravilloso porque tuvo la apertura de creer en el proyecto que ahora estamos impulsando. Ciudad Reformadores, además de ser un desarrollo de usos mixtos, tiene proyectos que van encaminados a fortalecer el tema social en Villanueva. Tenemos el INTECAP, que es un instituto técnico que fortalece las capacidades de la gente, ¿verdad? Para poder desarrollarse técnicamente. Vamos a tener un hospital oncológico pediátrico. Tenemos un edificio que va a albergar oficinas del Estado. Es decir, estamos generando esos otros usos que quizás la mayoría los ve, eso le corresponde al gobierno y no al desarrollador hacerlo. Nosotros entendimos que nuestra responsabilidad social forma parte también de generar esos espacios, ¿verdad? De generar esas alternativas para poner esos otros usos que al final le dan servicio a la población. Sí, no, está muy bueno y creo que es algo que pues lo vemos en muchas de nuestras ciudades, ¿no? Que a veces las municipalidades o la ciudad se aferran a regulaciones que pueden que ya estén obsoletas, como había empezado Mauricio con su conversación. O sea, los últimos 3 años pues han detonado toda una serie de introspección. Pensemos en las ciudades, pensemos en lo que estamos haciendo. Estamos actualmente quizás restringidos un poco por cosas que fueron pensadas para otra era, en otro momento, que quizás valdría la pena revisitar, ¿no? Y yo creo que eso para las ciudades y para el sector público pues es un poco también pensar en que no nos limitemos nosotros mismos, ¿no? Sino evaluar puntualmente cuáles son las características que tenemos, cuáles son las necesidades que tiene la sociedad y darle un poco esa flexibilidad, ¿no? En la que unos ponen de un lado, otros ponen de otro y al final es una suma de partes que sí le adiciona a la ciudad y enriquece nuestra experiencia todos los días, ¿no? Eso me parece muy bien. Y todo eso se traduce en un punto que yo sé que para los desarrolladores es muy particular, que es el área abierta, ¿no? O sea, ceder espacio al público. Y mientras Emma estaba hablando, estaba pensando, no sé, en ciudades donde el espacio público es en realidad la gran amenidad y es lo que le da plusvalía a los terrenos alrededor. O sea, pensando en un centro
Central Park en Nueva York, o en un Hyde Park en Londres, ¿no? En Ciudad de México tenemos el Bosque Chapultepec, pero o sea, aquí el Bosque Chapultepec está quizás un poco cerrado o enmarcado por vías rápidas que no te permiten esa comunicación tan inmediata con la ciudad. Sin embargo, los sectores más afluyentes, digamos, en Ciudad de México, son los que tienen más arbolado y más acceso a área verde, porque, o sea, las aceras no son de 1,20 m como en el centro de Ciudad de México, sino que son de 4 metros y hay árboles maduros, ¿no? Que, o sea, ahorita cuando miras en tu balcón, pues tienes ese verde y esa biofilia, esa conexión con la naturaleza, a pesar de que estás en un entorno urbano, ¿no? Eso, Ciudad Reformadores va a tener un poco de eso, ¿verdad? Es que yo creo que diste en el punto. Cuando el desarrollador se convence que el espacio público es el ancla que va a llamar la atención del usuario a tu proyecto, ya la hiciste. Porque yo creería que cuando lo pensamos al revés, ¿verdad? No, que mi centro comercial va a tener las mejores marcas y ese va a ser el ancla, estamos equivocados. Un usuario de la ciudad va al lugar donde se va a sentir más cómodo, más seguro, donde va a respirar un aire mejor, donde va a ver verde. En Villanueva no ves verde en los barrancos, y los barrancos están invadidos. Mientras yo pongo verde y un parque agradable, un parque seguro, donde la experiencia de yo con mis hijos va a ser distinta a la que vivo, ahí es donde logras encontrarle el valor real al ceder espacio público. Si lo tomas, si tú como desarrollador lo tomas como, es una obligación dejar una banqueta más ancha, estamos mal. Tenemos que pensar que esa banqueta va a ser el ancla para que la gente llegue a mi proyecto. Y te agrego algo que ustedes también reconocen, Sara, desde Grupo Polo, que es también que ese espacio no solamente sea lindo en sí mismo y un ancla y un atractor y un articulador, sino que también sea fácil llegar a él. O sea, estás pensando ya en que no es que está esta islita ahí de un parque que llego quién sabe cómo y cuando ya estoy ahí estoy en el paraíso, sino que también el tránsito y el acceso hacia ese lugar también se me hace fácil, ¿no? Y también es privilegiado. Y vos hablabas muchísimo de esa asignación desigual del espacio que hay en Villanueva, que me parece importante reconocerlo, ¿verdad? Y sobre todo en una región donde si no ya somos más de la mitad de las personas que se mueven en transporte público, pues nos movemos de manera activa, caminando, en bicicleta, etcétera, y también son parte de nuestras aspiraciones hacerlo. Entonces, el espacio público está ocupado más por las calles donde van los vehículos que no son la mayoría de las personas que se están moviendo en un espacio. Y vos hablaste y me encanta y solo quiero hacerle retweet y forward a medio mundo de que realmente es rebalancear esa ecuación y generar esos espacios los que generan verdaderamente bienestar social. Y lo aplaudo muchísimo. La condición de Villanueva es una condición que es casi que existe en todas nuestras ciudades. Sí. No es un caso aislado. Y el tema, una palabra que descubrimos esta semana, que es cierta, se llama caminabilidad. Toda la semana se aprende algo nuevo, George. Tener un espacio que sea caminable es muy importante, ¿no? Y, o sea, la ciudad en sí es el uso mixto por excelencia. Cuando hacemos proyectos de uso mixto, lo que estamos es un poco comprimiendo las cualidades de una ciudad, ¿no? Poner espacios donde vivimos, nos divertimos y trabajamos lo más cerca posible, ¿no? Imagínense, o sea, la facilidad y el tiempo que nos ahorraríamos si vivieras en un lugar donde caminas 10 minutos y estás en tu... Puedes devolverte a tu casa a almorzar si quieres, ¿no? O sea, pensando en que, imagínense el ahorro, ¿no? O tienes todas las facilidades ahí mismo para comer o pasar el tiempo cerca del trabajo si no te da tiempo a ir a la casa porque quizás estás a 20 minutos o 30 minutos o no tienes el tiempo o te agarró una reunión y tuviste que hacer todas esas cosas. Al final esto pues se puede sintetizar en que la movilidad es un elemento súper importante y hoy por hoy tenemos una gran proporción de la población que dedica horas al día en transporte, ¿no? Sí. Que son horas que no son productivas porque estás apretado en una buseta, en un camión, como
cualquiera que sea el medio de transporte en su ciudad. Y a veces puedes responder un par de correos o algo así, pero no es que te puedes poner en un avión. Entonces, eso también se me hace que es un tema importante a traer a la conversación. No, clarísimo. Ay, perdona, Mauricio. No, dale, Sara. Es que yo platico mucho. Todo. En el tema de Villanueva es cierto. Invertís 3 horas de tu tiempo diariamente para movilizarte de Villanueva a la ciudad capital. Y por eso es que Ciudad Reformadores, su objetivo es generar ese polo de usos mixtos donde ya no tengas que llevar a la gente a otro lugar, que se quede ahí. Y ahí mejoras la calidad de vida, ¿verdad? Ciudad Reformadores tiene una central de transferencia que está como parte de su proyecto y lo que quiere es facilitar esa forma de llegar a Ciudad Reformadores. La mayoría de desarrollos en Villanueva piensa que se encierra y le da espalda al resto de la ciudad. Adentro está lindo, pero no puedo yo llegar como ciudadano que no habito o que no convivo en ese espacio. Ciudad Reformadores, su estrategia fue distinta, fue abrirse a la ciudad para que todos pudieran fácilmente llegar. Pero ahora sí, te dejo. No, si están un poquito conscientes del tiempo que nos queda, hay una pregunta que está bastante interesante en el chat y yo entonces quisiera leer algunas cosas que han hablado. O sea, yo creo que algo muy importante es el foco a largo plazo que tiene los usos mixtos y su relación con la ciudad. Evidentemente estamos hablando de algo que no... cuando hablamos de espacio público, cuando hablamos de reconversión, cuando hablamos de un proyecto como Ciudad Reformadores, es un proyecto que no va a acabar en 2 o 5 años plazo, o sea, es un proyecto a largo plazo de impacto en el largo tiempo de la ciudad. Entonces, realmente ahí es donde entra esta planificación estratégica, donde este ejercicio de traer el sector público, sector privado, generar estos acuerdos, articular un poco todo este ecosistema, digamos, de toma de decisiones, es un elemento fundamental para el éxito de los proyectos, porque al final de cuentas, así como estamos pensando en el largo plazo de los desarrollos o de la inversión, también debemos de pensar en el largo plazo de las experiencias. O sea, por ejemplo, ahora que Sara mencionaba el ejemplo de cómo tal vez el ancla de decir que esta tienda va a ser mi ancla y por esto voy a ir, bueno, sí, eso puede ser tu ancla, pero ¿por cuánto tiempo? En 2 años plazo va a seguir siendo tu ancla. ¿Cómo aseguramos de que esa ancla no vaya a decaer simplemente por cambios en los comportamientos de consumo, por cambios en las tendencias de consumo de las personas, ¿no? Entonces, evidentemente estamos poniéndole un peso de ancla a algo muy volátil, cuando hay muchas otras cosas, como el espacio público, la convivencia, el encuentro, la generación de comunidad, que son intrínsecas, como mencionaba Emma, a la vida humana, ¿verdad? Eso es algo que no va a cambiar cómo lo hacemos, pero no va a cambiar la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Mientras que las tiendas, la necesidad de consumo, las formas en las que lo hacemos van a cambiar en el tiempo, y estos son desarrollos que no están pensados de aquí a 5 años, están pensados de aquí a 15, 20, 30 años. Entonces, ¿cómo no hipotecar los usos y las acciones de los espacios? También es importante a la hora de saber a dónde invertimos en esos elementos diferenciadores. Entonces, me parecía importante nada más recalcar esos dos componentes, o sea, un poco la vida a largo plazo de los espacios. Y finalmente aquí tengo una pregunta que es, ¿qué indicadores podemos asociar con el éxito de los espacios públicos, más allá de las personas en los espacios, para tangibilizar ese valor y poder comunicarlo efectivamente? Sí, aquí aprovecho y qué buena pregunta, la verdad, gracias a la persona que la hizo. Y aquí voy a también darle propaganda a Grupo Polo, que el lunes vamos a tener un taller de caminabilidad. Y creo que es importante las métricas, porque las métricas tienen que ser fáciles de medir, fáciles de entender, sobre todo en nuestros entornos donde no hay datos, ¿verdad? Y permite desde comparar ciudades hasta fomentar la comprensión de la caminabilidad, que es un elemento importantísimo de los espacios abiertos. Y los indicadores, a ver, pueden ser y tienen que ser a distintas escalas. Si quieres poner mute porque sí me escucho. Estamos juntos en la misma sala. Por ejemplo, el que decía de escala regional o escala metropolitana, hay otras que son ya más a escala de barrio y hay otras que son ya más a nivel de calle o a nivel de cuadra. Solo para dar ejemplos rapidísimo, porque son bastantes y es importante saber que esto es un estudio técnico y profundizado en sí mismo, no es solo poner una acera y ahí ya lo logramos. A escala metropolitana, por ejemplo, primero que se me ocurre es saber la densidad de las cuadras, es decir, el número de cuadras que tenemos por kilómetro cuadrado en área urbana es importantísimo para poder establecer esa compacidad que necesitamos para promover la caminabilidad. A nivel, por ejemplo, de vecindario,
cuántos cruces peatonales hay, cuántos caminos, cuántas fachadas que son visualmente activas tenemos, cómo son esa permeabilidad entre las fachadas físicas, hay sombra, hay refugio, hay conectividad, hay usos complementarios, etcétera, y todo eso se mide, se levanta, se mide y también nos ayuda a definir, como decía Sara, el rebalanceo de la ecuación, ¿verdad? Y el acceso a servicios locales. Entonces son varios, pero digamos que estamos pendientes de ellos y parte del ejercicio es que desde el área de práctica de ciudades y desarrollo urbano ayudemos a poder medir eso y crear líneas de base que luego podamos comparar entre sí. Yo ahí te complemento, la oficina de Nueva York está haciendo ahorita mismo un estudio muy interesante sobre los espacios públicos, particularmente los parques y el valor que tienen los parques en la ciudad. Y ellos tienen distintas formas de medirlo, ¿no? De temas de autenticidad, o sea, cómo ese parque responde a lo que decías en tu presentación, al lugar. El tipo de permeabilidad que tiene el parque, o sea, si el parque se vuelve un conector urbano, o sea, cómo te ayuda a conectar distintos barrios de la ciudad, dependiendo también de la escala, ¿no? Estamos hablando de proyectos quizá un poquitito más grandes. El valor que han tenido esos parques en temas de real estate, o sea, particularmente en Nueva York, por ejemplo, el High Line, lo que hizo para el desarrollo que está a los lados del High Line, los que han ido, es transferir los derechos de altura de esa zona de la ciudad a las parcelas adyacentes, ¿no? Y entonces de pronto pues te genera una nueva densidad alrededor de un espacio público, ¿no? Entonces, obviamente eso pues se puede hacer solamente un conversatorio y una presentación solamente con esta dirección. Sí, tenemos un par de preguntas más que están bastante interesantes y quisiéramos poder abordarlas. Entonces probablemente nos vamos a extender un poquitito, unos minutos. Los que nos puedan seguir acompañando, muchas gracias por quedarse un ratito más conversando con nosotros. Creo que para sumar a esta última pregunta de los indicadores, y no es por hacer anuncio de la próxima conversación, pero justamente con Lara Marrero vamos a empezar a hablar de interacción y un poco engagement, y cómo el engagement es un indicador de éxito de un espacio público, la generación de comunidad, qué tan diversas son las personas que están en ese espacio público o no, cuál es la diversidad de uso, ¿no? Entonces, hay una forma también de valorar la calidad de ese espacio público en función de qué tipo de personas están, en qué momentos del día se utiliza, qué tan activos durante rangos abiertos de tiempo y no simplemente, no sé, en la mañana, por ejemplo. Entonces, son algunos temas que vamos a estar compartiendo el próximo miércoles. Una pregunta interesante es, ¿cómo entienden que estas intenciones pueden contribuir a agregar a la dimensión política de los espacios de uso público? En otras palabras, sería ambicioso pedirle a los espacios privados de uso público que permiten la realización cívica de las personas, que sean accesibles y se sientan democráticos e inclusivos también. Creo que eso es una gran llamado y comparto la pregunta, ¿no? Sara. 100%. En Ciudad Reformadores, todo el espacio público que nosotros estamos generando es de uso público. Es decir, cualquiera puede llegar y es tierra privada, ¿me entiendes? O sea, yo sí sí apoyo el hecho de que si nosotros somos conscientes del valor que agrega un proyecto a una ciudad y viceversa, no vas a sentir pesado el ceder espacio para uso. Yo creo que aquí también entran un poquito la lógica de la generación de comunidad, ¿no? O sea, un espacio público que permite la dimensión política, o sea, que permite, ahí es donde, sumando esto a otra pregunta que también estaba ahí, que la pregunta es cómo manejan temas de gentrificación o cómo se puede manejar temas de gentrificación, que esto se unen a la hora de generar espacios para poblaciones diversas, ¿verdad? Que es un poco el ejemplo que mencionaba Emma al inicio de espacios para poblaciones de ingresos económicos mixtos, ¿no? Y cómo generar estos espacios de convivencia que permitan que diferentes personas o diferentes tipologías de experiencias se den en un mismo espacio y no sean espacios exclusivos ni excluyentes, ¿verdad? Si al final de cuentas un espacio público nunca puede ser un espacio público políticamente entendido, como la pregunta que nos pensaban al final, no puede ser un espacio exclusivo ni excluyente. Entonces eso también forma parte de esa conversación. Sí, la gentrificación, o sea, solo una palabra voy a decir, que es realmente el manejo de la gentrificación es con la corresponsabilidad que hablábamos antes. Eso quiere decir de que todo el ecosistema de personas actoras tienen que trabajar colaborativamente y así identificar las necesidades y los desafíos de la ciudad. Es decir, no hay otra manera de manejar la gentrificación. Nadie tiene la varita mágica, ni tampoco la responsabilidad completa, ni tampoco tiene el control completo, ni lo debería de tener.
sobre cuáles son esas consecuencias que suceden en el espacio urbano después de una intervención. Así que es con la corresponsabilidad, que incluye la corresponsabilidad de la participación ciudadana, perdón, que se puede manejar la gentrificación. Dale, Te doy George. un gran ejemplo. O sea, hay temas regulatorios que también te pueden ayudar con eso. En Londres, por ejemplo, los desarrolladores de vivienda están obligados a el 10% de las unidades venderlo a un precio preferencial para que sea accesible a miembros de la comunidad. Porque, o sea, en una ciudad como Londres, que los precios de la propiedad se disparan, o sea, son absurdos, ¿no? Y meterse en la escalera de propiedad, o sea, tener una casa propia, pues imagínate si tú eres un maestro de escuela, o eres un policía, o eres, o sea, alguien que trabaja en la comunidad, te vas a tener que ir a vivir a la suburbia donde los precios son más baratos y entonces tienes todo el tema del commute, ¿no? Entonces esto al menos garantiza que un 10% y esto es por regulación, o sea, un edificio de 100 apartamentos, hay 10 apartamentos que los tienen que vender a un precio mucho menor de lo que marca el mercado para que pueda ser accesible a miembros de la comunidad que viven y trabajan en esos espacios. Exacto. Y esa es la responsabilidad del sector público. Sí, sí, algo importante y simplemente para cerrar, yo creo que algo importante es que nosotros como actores dentro de la dimensión urbana, dentro de la generación de ciudad, como desarrolladores, arquitectos, urbanistas, sociedad civil, etcétera, sintamos esa corresponsabilidad y también presionemos y impulsemos la mejora de esas acciones y políticas públicas, ¿no? O sea, al final de cuentas, es nuestro deber como profesionales en la generación del espacio urbano, pero al mismo tiempo como ciudadanos, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que eso es un llamado público a hacernos partícipes. O sea, al final de cuentas, la participación ciudadana en cualquiera de sus dimensiones es lo que puede permitir la transformación de estos reglamentos que, como mencionaba George, en Londres, por ejemplo, pero cómo empezamos a traer o a empezar a inclusive a presionar un poco más hacia esto, llegar a un balance, digamos, que permita un nivel de ganar-ganar, como lo mencionaba Sara al inicio, ¿no? O sea, en donde realmente las personas que viven en la comunidad, los desarrolladores, el sector público, realmente generamos un ecosistema de vida comunitaria y de vida urbana. De nuevo, muchas gracias. Nos expandimos ya 5 minutos y no queremos robarles más de su tiempo. Emma, George y Sara, muchas gracias por acompañarnos, por la conversación. Siempre nos queda corta, pero esta conversación va a estar grabada. Vamos a tener 2 sesiones más. Entonces, acompáñenos el próximo miércoles, igualmente a las 10 de la mañana, hora de Costa Rica, y el próximo viernes, donde vamos a estar hablando ya no de ciudades, sino que vamos a estar hablando de experiencia comercial, comportamientos, cambio de usos, una conferencia súper interesante con Lara Marrero, y luego sobre reposicionamiento y transformación de edificios el próximo viernes. Entonces, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Que estén muy bien. Gracias. Adiós.